Buenas noches, chicos. Vamos a empezar nuestra clase, la clase del día de hoy. Miércoles, el día de ayer hemos visto lo que es la programación de actividades de un proyecto. Y para ello hemos visto el diagrama de Gantt y cómo podemos utilizar un software específico que es el Project para poder elaborar este diagrama de Gantt de manera mucho más fácil, ¿verdad? Si bien lo podemos hacer en Excel, pero nos complica un poquito y no se ve muy bien en el Excel cómo se podría hacer y trabajar con el Project. Entonces, todos los proyectos, todos ustedes tienen que subir hasta el domingo la planificación de actividades que van a tener en el Project. ¿Sí? Un archivo de Project, tienen que no un Excel, no un Word, no un PowerPoint, no una fotografía, un archivo de el project, de ese software, porque necesito que ustedes puedan manejar también y aprender en esta clase, algunos que no saben, a poder manejar esta herramienta que es muy interesante, muy práctica y, como han escuchado de sus compañeros, muy aplicada. Algunos de sus compañeros han dicho que ellos han manejado esto en la empresa o manejan en las empresas donde están trabajando. Así que vean que no es un software del que nunca más van a escuchar a partir de esta clase. Este software se maneja, así como el Excel, así como utilizan ustedes y han aprendido a manejar el SPSS, que es de estadística, se maneja, así como son para hacer prácticamente todo lo que ustedes vayan a hacer en su vida profesional. Está vinculado al uso de algunas herramientas informáticas como esta, ¿no? O como las que estoy mencionando. Sí el Word, sí el Excel, sí el PowerPoint, sí, pero también el Project, también el Visio. El Visio es un software específico para hacer diagramas, flujogramas, iconogramas, todo lo que ustedes hacen en ingeniería también. Flujogramas de procesos, etc. El Project es específico para planificación. Tenemos paquetes como el SPS, que es específico para estadística. Tenemos paquetes como el Crystal Ball, que es un paquete para hacer simulación. Tenemos el @Risk, que es también otro software para simulación, pero que además se puede utilizar junto con el Project, por ejemplo. Lo interesante de estos softwares es que se van vinculando con nuestra programación en Project y hacer la simulación con @Risk de esas actividades, de los tiempos y todo eso. Entonces, es muy interesante cuando llegamos a vincular estas herramientas, porque cada una tiene un potencial enorme y si juntamos las dos, entonces tenemos una gran posibilidad de hacer cosas extremadamente buenas. Y ustedes tienen que aprender a hacer todas estas cosas, tienen que aprender a manejar estos software. Por eso les he pedido que manejemos en Excel. He mostrado cómo se hacen las planillas normalmente, estos cronogramas en Excel, y cómo se debe hacer con el Project. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas más para ir cerrando la parte de lo que es el Project. La programación de actividades, el diagrama Gantt, utilizando el día de ayer el Project. Entonces, en general podemos decir que, como ustedes han visto, un diagrama Gantt es una herramienta fácil de hacer, es muy útil, es sencilla, y en este se expresa, y en este diagrama lo que vamos a hacer es reflejar el cronograma de actividades, ¿sí? Basados, como dice en la diapositiva, en tiempos estimados. Entonces, en el diagrama Gantt, ¿qué es lo que vemos? Vemos actividades que serán ejecutadas, las que estamos planificando para ser ejecutadas. El orden de ejecución, quién primero, quién después. Los tiempos necesarios, aquí aplica la palabra justos y necesarios para la realización de estas actividades. Las fechas de inicio y las fechas de terminación. Y aquí no he colocado lo que estábamos hablando ayer y que preguntaba algunos de los compañeros, que es las holguras de tiempo. También se programa eso, también se programan las holguras de tiempo. Entendidas como esta, como entendida las holguras, como ese tiempo
adicional que yo le programo a la actividad por si esta actividad llega a tener algún retraso. Que yo necesito para hacer esta actividad 2 días. Ya, pondré 2 días y medio por si esta actividad sufre algún retraso. ¿Por qué podría sufrir un retraso alguna actividad? Por múltiples razones. Porque la que la antecede se ha retrasado, por ejemplo, y si no se puede hacer esta actividad es o iniciar temprano esta actividad o en el momento que debería iniciarse, y es porque otra actividad se ha retrasado. O porque habiendo iniciado bien la actividad ha tenido algunas demoras por muchos imprevistos. No se olviden que estamos hablando de que justamente hoy en día, en esta época, en este mundo en el que vivimos, las cosas cambian mucho. De la noche a la mañana has programado tu actividad y de repente hay un paro, un bloqueo, un paro cívico, una marcha o alguna de esas cosas que aparecen y que te complican la programación. Fíjense cuánto ha complicado para la programación el hecho de que aparezca una enfermedad a nivel global, un virus como el del COVID, cómo ha tenido que cambiar todo. A partir de ahí nos hemos dado cuenta que no es que estamos libres en cualquier momento de enfermedad o situaciones de este tipo. Nunca antes ya había presentado una situación a nivel global que afecte a la economía, a la programación de actividades. Entonces, todo se ha tenido que reformular en cuanto a tiempos, en cuanto a fechas de inicio y en cuanto a fechas de terminación. Normalmente, cuando ustedes elaboran un proyecto o definen términos de referencia para un proyecto también, lo que hacen es siempre manejarse en términos de tiempo, la ejecución en términos de tiempo, no solamente en términos de realización de actividades, sino en términos de en tiempo de ejecución en el tiempo de las actividades. Entonces, cuando hablamos de proyectos, siempre hemos hablado desde la definición de que un proyecto está acotado en el tiempo, está enmarcado, inserto en un determinado tiempo futuro. Y ese proyecto está conformado por un sinnúmero de actividades, las mismas que debemos programar adecuadamente. Por tanto, repitiendo y de manera sencilla, el Gantt lo que nos va a mostrar es actividad, orden de ejecución, los tiempos necesarios, las fechas de inicio y las fechas de terminación, ¿sí? Normalmente cuando hablemos de fechas, luego vamos a hablar, ya van a ver, de inicio más temprano o terminación más temprana. Eso debido a un análisis que también se hace con los tiempos. Bien, entonces, cuando nosotros elaboramos un cronograma, chicos, cuando elaboramos un diagrama Gantt, donde vamos a mostrar relación de las actividades y cómo están relacionadas una con otra, tenemos que saber y nos preguntaremos también, cuando les decía que está acotado el tiempo, quiere decir que tiene un inicio y tiene un final. ¿Cuándo inicia el proyecto y cuándo termina? ¿Cuándo debe concluir el proyecto? Y luego, resulta que nosotros programamos las actividades y ponemos tiempos y decimos, este proyecto va a durar hasta tal fecha y tiene que acabar el 2023, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos realizando nuestras actividades, cuando nosotros estamos ejecutando el proyecto, para fines de evaluación y para fines de planificación también, uno necesita saber cuándo es probable que el proyecto termine. El proyecto está pensado para terminar el 31 de diciembre de 2023. ¿Cuál es la probabilidad de que este proyecto termine en esa fecha? ¿Cuál es la probabilidad de que termine la fecha establecida? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo saber? Gracias a Dios hoy tenemos varias herramientas que nos permiten estimar esto. Les decía hace rato que normalmente nosotros utilizamos el Project para armar los diagramas de Gantt y hacer planificación. Y luego también utilizamos para hacer simulación, algunos softwares de simulación como el Arrobasdisk y el Crystal Ball. Ahora, con estos softwares nosotros, una vez realizada la programación de actividades, podemos estimar y definir cuándo va a terminar realmente el proyecto, considerando
las posibles contingencias que se puedan dar. Hay variables, hay actividades que son más susceptibles de variar, retrasarse o reducir el tiempo de su ejecución. Entonces, el que proyecta, el que está escribiendo el proyecto, ya debe conocer cuáles son los comportamientos de estas variables. Yo sé cómo se comporta esta variable en el tiempo. Yo sé que esta parte del proyecto, esta actividad, puede ser que dure menos de lo establecido o dure más de lo establecido. O sabiendo los tiempos máximos y mínimos que tengo que considerar en cada actividad, yo puedo calcular también un valor medio, un valor promedio. Entonces, ¿qué hacen los softwares estos de simulación? Antes, cuando no había estos softwares de simulación, tanto en la evaluación privada como en la evaluación del proyecto, lo que se hacía era, una vez definido en el caso de la evaluación financiera del proyecto, los flujos, calculados los indicadores, lo que se hacía era decir, a ver, nosotros tenemos este BAN, este TIR, esto nos ha salido. Ahora, ¿podemos hacer nosotros con esta información generar escenarios posibles diferentes a este que nos ha salido? Sí, es posible. Y normalmente ustedes han trabajado en estadística también, generando escenarios en tres niveles. Un escenario optimista, uno pesimista y uno realista. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces podemos decir, en el peor de los casos, el proyecto terminará el 30 de enero del 2024, no el 31 de diciembre del 2023, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, terminará en el 31 de octubre. En el mejor de los casos, terminará el 31 de octubre del 2023. Ven, ya tenemos dos parámetros, dos situaciones, dos momentos posibles en los que terminan. Y uno más realista podría ser el que se ha programado, el 31 de diciembre del 2023. Entonces, cuando uno planifica, tiene que tener estas opciones. Tiene que tener visualizadas, definidas estas posibles situaciones. Un escenario optimista, menor tiempo, un escenario pesimista, mayor tiempo y un escenario real. ¿Sí? Entonces, hasta ahí va el trabajo que se hacía antes. Ahora, con la ayuda de los ordenadores y los softwares, nosotros podemos hacer, más allá de crear escenarios y de hacer un análisis de sensibilidad, podemos generar, en el caso de que nos ocupa en este ejemplo de cuando termina el tiempo, podemos generar o podemos establecer, mejor dicho, cuál es la probabilidad. Fíjense la diferencia. Antes hacíamos escenarios, un escenario optimista, un pesimista. Ahora, los estudios y estas técnicas van más allá. Me dicen cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos escenarios. Fíjense eso, fíjense esa gran información que tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé el peor caso? ¿Cuál es la probabilidad de que se dé el menor tiempo? ¿Cuál es la probabilidad de que caigamos en el término medio o en un escenario más realista? Entonces, fíjense, estos simuladores que les decía, las RobaZISC y el Crystal Ball, creo que utilizan ustedes más, nos ayudan a eso. Y lo único que hacemos es cada una de estas para programar y hacer análisis de escenarios, que normalmente es a través, operó análisis de simulación a través de la metodología de Monte Carlo. Lo que se hace es asignarle a cada variable una función de probabilidad. Sí, eso se hace. Cada variable del proyecto tiene un comportamiento. Y muchas veces tenemos información histórica del comportamiento de esa variable del proyecto. Entonces, este software lo que nos calcula con esa información es qué tipo de función de distribución de probabilidad tiene cada una de estas variables dentro del proyecto, cada una de estas actividades o características del proyecto. Entonces, a partir de asignarle una función de probabilidad, en función a los datos históricos, a la experiencia que se tiene, uno puede establecer y calcular justamente y hacer este
trabajo de simulación, calcular la probabilidad de la ocurrencia de una situación. Fíjense, no solamente es importante decir, hay este escenario y se puede dar este otro escenario. Ahora vamos a decir la probabilidad que hay de que se dé este escenario. De repente, y ustedes Recording stopped. Recording in progress. había un corte del internet, pero ya he vuelto, chicos. Les decía lo importante que son estos softwares. Por eso, todos ustedes, sobre todo como la mayoría son de ingeniería, el trabajo que van a tener que hacer ustedes es un trabajo muy vinculado al análisis de datos. Por tanto, estadística, chicos, ustedes tienen que dominar para poder hacer esto. Estadística descriptiva, que es la básica, y estadística inferencial, donde van a haber probabilidad. Los que ya han visto estadística, me imagino que ustedes ya han visto estadística, todos, van a entender cuando yo les estoy hablando de asignar a una variable una función de probabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno puede hacer eso, puede programar todas las variables con su función de probabilidad, y el sistema lo que hace es 1000 tipos o hace 500 iteraciones con movimientos de variables y en función con valores, les va asignando valores a cada una de las variables dentro de su función de probabilidad. Entonces puede haber n variables con n funciones de probabilidad y con n posibilidades. Entonces hace combinaciones distintas, de manera que los resultados que pueden dar se van también graficando y se va estimando una función de probabilidad para el resultado. Entonces, a partir de ahí es que se puede estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Es decir, que concluya a tiempo o concluya más tarde. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos y estudiamos proyectos, es con la finalidad de poder trabajar muy bien y técnicamente en este tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros hacemos las actividades, también tenemos que definir cuáles son aquellas actividades críticas que sí o sí las actividades críticas. No, el día de ayer les decía, no todas las actividades tienen la misma importancia, no todas. Entonces, si entendemos eso, vamos a poder identificar hitos dentro de nuestra programación. Por tanto, cuando ustedes hagan su programación, cuando ustedes definan cuáles son las actividades, les voy a esperar que puedan indicar y decir, esta actividad es una actividad crítica. Ahora, otra de las preguntas frecuentes que sale cuando nosotros revisamos proyectos, cuando analizamos proyectos o cuando estamos programando, es justamente lo que su compañero anteriormente el día de ayer dijo, el tema de las holguras. ¿Cuáles son las holguras que tiene cada una actividad? ¿Cuál es la holgura que yo tengo para esta actividad? ¿Será importante considerar holguras? ¿O no es importante? ¿Para qué nos sirve considerar las holguras? Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros programamos. ¿Se pueden programar holguras? Sí. ¿Son importantes considerar la holgura? Sí. ¿Por qué es importante programar holgura con holguras, nuestras actividades? Porque los entornos, las actividades en las que nos movemos son muy inciertas, muchas de ellas. Por tanto, tenemos poca información, pero aún así nos animamos a hacer las cosas.
Por tanto, no sabemos a ciencia cierta si lo que he programado este año va a ocurrir, lo que he programado este año 2020, como parte de un proyecto que viene a iniciar el 2020, 21 o 22, realmente va a ocurrir. Entonces, sabiendo que hay un error, que puede haber un error en la programación, es necesario tratar de que en la práctica este sea corregido asignándole más tiempo. Y ese tiempo adicional, que no es necesario, pero aquí no me gusta usar la palabra, pero es la que mejor grafica. Por si acaso sucediera algo, por si acaso poner un tiempo más. Ahora, otras preguntas que cuando nosotros hacemos el proyecto y ya estamos ejecutando, resultan importantes hacer es estas, la número 5. ¿Está el proyecto dentro del programado? ¿Está el proyecto dentro de lo programado? Ojo, esperamos algo, programamos algo, realizamos algo. ¿Se acuerdan de los tres? Muchas veces nuestras actividades no están dentro de lo programado y volvemos aquí al análisis que hemos hecho el día de ayer. Muchas veces programamos cosas que no realizamos. Muchas de las cosas que programamos nos realizamos y muy pocas de las cosas que realizamos son las que hemos programado. Entonces, ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿está el proyecto dentro del programado? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos tomando en cuenta nuestro cronograma? ¿Ha habido algún desfase? ¿Ha habido algún cambio en la programación? Entonces, normalmente esto es lo que nosotros vamos evaluando en los proyectos. Normalmente en la operación, en la ejecución de un proyecto, se va evaluando si está dentro de lo programado. Y para saber, y aquí hay algo básico, chicos, que debe parecer obvio lo que les vaya a decir, pero muchas veces hay proyectos que no son rigurosos en esto. Cuando digo el presupuesto está dentro de lo programado, me refiero a que, y cuando les decía que esto les va a resultar obvio, se supone que debe estar programadas las cosas, pero muchas veces se hacen cosas que se van improvisando y no programando. ¿Pasan los proyectos? ¿Pasa vida real? Sí pasa. Así como decía, la propaganda pasa en nuestra casa, pasa en nuestra vida, pasa en nuestro barrio, pasa en TNT, pasa en todo lado, ¿verdad? Entonces pasa que nosotros no programamos algunas actividades, se supone que debían estar programadas, pero resulta que no habían estado programadas, ¿sí? Ahora, esto viene y tiene relación con lo siguiente. ¿Está el proyecto dentro de lo presupuestado? Ustedes cuando vayan a trabajar se van a dar cuenta muchas veces que hay muchas actividades programadas en cuanto a la ejecución de actividades, estamos muy avanzados, pero a veces no en la ejecución presupuestaria. O al revés, en la ejecución presupuestaria estamos muy avanzados y en la realización de actividades no estamos. Algo que les he dicho anteriormente. Toda actividad de un proyecto consume recursos. No hay una sola actividad que no consume recursos. Por tanto, cada actividad debe estar presupuestada. Por tanto, en el presupuesto deben estar todos los gastos necesarios para la realización de todas las actividades programadas. ¿Sí? Por tanto, en la ejecución presupuestaria y la programación de actividades deben ir par y paso, quiere decir, deben ir de la mano, al mismo paso. ¿Sí? No puede haber esos desfases. Por eso es que normalmente se hace de manera cruzada las evaluaciones y el seguimiento a los proyectos, tanto en lo presupuestario como en lo operativo, en la ejecución de actividades. ¿Sí? Por tanto, a partir de evaluar lo programado, lo esperado con lo realizado, tanto en actividades como en presupuestos,
uno puede ya hacerse preguntas como las de la número 7. ¿Hay suficientes recursos disponibles para concluir el proyecto a tiempo? Fíjense, aquí hay otra, fíjense, con esta pregunta introducimos otra variable más. Si yo veo que mi ejecución presupuestaria está por encima de mi ejecución operativa de actividades, entonces me podré preguntar, ¿nos va a alcanzar los recursos que tenemos para acabar el proyecto? Para terminar el proyecto y terminarlo a tiempo. Fíjense la variable tiempo. Aquí tiene otro elemento importante. Cuando nosotros hagamos el análisis de eficacia y eficiencia, y luego efectividad, estas tres variables se juntan, ¿sí? La parte de actividades programadas y o esperadas, mejor dicho, y actividades realizadas, recursos programados, esperados y recursos que realmente se han utilizado, y luego el tiempo, ¿sí? Y luego el tiempo. Así que ahorita ya volvimos. Entonces, cuando introducimos el concepto de tiempo, esto nos va a servir para calcular no la eficacia, sino la eficiencia. Podemos ser eficaces, pero no somos eficientes. Podemos ser eficientes, pero no somos eficaces. Podemos ser eficaces y ser eficientes, pero no tenemos efectividad. ¿Sí? A ver, ¿qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia, chicos? ¿Quién me podría decir? Eficacia y eficiencia. Brian, Mercado. ¿Qué es eficacia y qué es eficiencia? ¿Está Brian? No Dígame, está. Isabel Carvajal, ¿qué es eficacia y qué es eficiencia? licenciado, ¿eso no sería el antónimo de eficacia? A ver, ¿qué es eficacia y qué es eficiencia? Esa es la pregunta. ¿Qué entendemos por eficacia y qué entendemos por eficiencia? Eficacia llegaría a ser, o sea, supongamos en un producto lo bien que lo lleva a hacer los productos, y la eficiencia lo podríamos poner un ejemplo en una máquina que produce más de lo que debería producir. No escucho bien, Brian. Eficiencia lo podríamos poner de ejemplo en una máquina No, que produce a ver. más de lo que debería producir. Ya. Por ejemplo. Y eficacia, lo bien, la calidad. No es en mi internet, pero no escucho. Y eficacia sería lo bien que lo hace el producto, ingeniero. A ver, a ver. Mario, es su internet. ¿Es el mío? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Recién lo escuchamos. Eficiencia puede ser también un proceso productivo de una empresa que produce menos, y la eficacia puede ser mientras el trabajo que sale sea poco. A ver, ¿quién puede darme otra definición de eficacia y eficiencia? Bueno, eficaz puede ser conseguir resultados que la empresa espera de forma
satisfactoria tal vez, y la eficiencia es aquella que se lleva a cabo con el menor de los recursos posibles y al menor tiempo. Muy bien, por ahí va. Fíjense que una es la eficacia y otra es la eficiencia. No son sinónimos. Tienen que ver, utilizan las mismas variables para ser calculadas. Sí, una utiliza parte de lo que utiliza otra. Pero a ver, cuando nosotros hablamos, justamente por eso estamos hablando de programación de actividades. Cuando yo hablo de eficacia y eficiencia, voy a hacer referencia a las actividades o a lo que yo me he propuesto realizar, y lo voy a comparar con lo que he hecho realmente, es decir, lo esperado con lo realizado, tanto en la parte operativa como en la parte de recursos económicos, y eso lo voy a vincular con el tiempo. Por ejemplo, yo voy a ser eficaz cuando alcance mis objetivos. Si yo alcanzo el objetivo planteado, voy a ser eficaz, como ha dicho su compañero. Si yo tenía que dar 5 talleres de capacitación y los he hecho los 5 talleres de capacitación, he sido eficaz. ¿Sí? He sido eficaz, he alcanzado el objetivo planteado. 5 era lo esperado, 5 es el resultado. ¿Sí? Se planificaron 5, se hicieron 5. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia? Era el uso de los recursos en las actividades. ¿A qué me refiero? Al recurso tiempo, me refiero a los recursos financieros, al dinero, a los recursos económicos que se tienen. Entonces, yo voy a ser eficaz cuando logre mis objetivos, pero voy a ser eficiente si lo hago al mínimo costo o en el menor tiempo, como decía su compañero. ¿Ven? Si soy eficaz, ¿puedo ser eficiente? No necesariamente. Si soy eficiente, ¿será que soy eficaz? Tampoco, no necesariamente. A ver, vamos a poner unos ejemplos sencillos, y que tal vez para eso una hoja de Excel nos podría caer muy bien para poder ver esto. A ver, vamos a armarnos una tablita en Excel para demostrar eso. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a compartir. A ver, compartamos. Aquí está el Excel. Bien, vamos a poner que tenemos un resultado esperado, y que ese resultado era realizar 4 talleres, 4 talleres de capacitación. Es el resultado esperado. El resultado alcanzado, por lo que hemos logrado, han sido 4 talleres. Entonces, ¿he sido eficaz? Sí, porque he logrado hacer los 4 talleres. He alcanzado mi objetivo. Ahora, se había programado al hacer los 4 talleres, hacer esto en un año, es decir, en 12 meses. Y se estimaba un costo de, qué sé yo, de
por decir, por taller, para la realización de estos 4 talleres de 1.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, he realizado los talleres, puede ser que esto los haya hecho en 13 meses y haya gastado los 1.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, ¿he sido eficaz? Sí. ¿He sido eficiente? En términos de tiempo, no. En términos de costo, sí. Podría decir porque he hecho lo mismo, no. Pero cuando nosotros hablamos de eficiente, estamos hablando de o minimizar tiempo o minimizar costos. Aquí yo no he minimizado ni el tiempo ni el costo. En el uno mido más, en el otro he mantenido lo que estaba haciendo. Es decir, he hecho lo mismo en más tiempo con el mismo costo. ¿He sido eficaz? Sí, pero no he sido eficiente. ¿Qué tal si hubiera hecho aquí en 10 meses? ¿Sí? Y hubiera hecho en los 10 meses con el mismo costo. Entonces, aquí he hecho los 4 talleres, he sido eficaz, pero lo he hecho en 10 meses. He sido, en términos de tiempo, he sido eficiente, pero en términos de costo, no he sido eficiente, porque no he reducido ningún costo. Lo raro es que he hecho en menos tiempo y he utilizado todos los recursos en ese tiempo. Entonces, esto tendría que ser sujeto de evaluación. Ahora, ¿qué pasa si hago los 10 talleres y los hago en los 12 talleres y gasto 800? Aquí fácilmente se puede visibilizar eso. He sido eficaz y también ahora he sido eficiente. ¿Por qué? Recording in progress. Bien, chicos, sigamos. Estamos hablando de eficacia y eficiencia. Por tanto, eficaz cuando logras alcanzar tus objetivos. Eficiente cuando ya involucras tiempo y costos y debes minimizarlos para ser eficiente, tanto el tiempo como el costo. Ahora, puede ser, por ejemplo, esta situación. Aquí he sido eficaz y he sido eficiente, ¿sí? Ahora, ¿puedo ser eficiente y no ser eficaz? A ver, podría haber hecho estos 2 talleres y haber reducido el costo y el tiempo. Y sí, ¿no? Pero fíjense que al haber hecho menos actividades, también sí tendría que haber sido reducido el costo. Por ejemplo, si tú tienes los costos de los talleres estimados por cada uno de los talleres, y para hacer 4 era necesario 1.000, para hacer 2 tendrían que haber sido necesarios, ¿cuánto? 500, ¿verdad? Pero tú has gastado 800. Para los 4 eran 12, pero vos has hecho en 10. O sea, cada taller más o menos estimábamos en 3 meses, por decir, ¿no? Pero has hecho 2 en 10 meses, has hecho 5 por mes. Cada 5 te ha durado. Entonces, no ha sido eficaz ni ha sido eficiente. Ahora, ¿por qué? Porque la programación de actividades está relacionada con el tiempo y el costo. ¿Sí? Aquí en 4 talleres en 12 meses. En 3 meses tendría que realizarse cada uno de los talleres. Ahora, si aquí ha hecho solamente 2, lo mínimo que tendrían que haber sido es 6, ¿verdad? Aquí tendría que haber sido 500. Entonces, lo mínimo. Aquí tú no eres eficaz
pero tampoco eres eficiente porque no has reducido nada, aunque del total parezca menos, pero por taller que has realizado no has logrado ser eficiente, no has reducido tu costo ni tu tiempo. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos evaluaciones, tenemos que considerar todos estos aspectos. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la eficacia y la eficiencia? ¿Se puede estimar un índice que me muestre esto de la eficacia y la eficiencia? Sí. ¿Cómo se calcula ese índice de eficacia y eficiencia? La eficacia es, les voy a poner aquí tengo una diapositiva abierta, pero que ustedes no ven, pero no la voy a... Les voy a pasar al Excel. Bien, ¿cómo yo calculo la eficacia? Así. ¿Cómo yo calculo la eficiencia? De esta manera. ¿Sí? Estas son las fórmulas para calcular la eficacia y la eficiencia. Por tanto, cuando ustedes quieran calcular eficacia y eficiencia, las puedo calcular y sacar un número y calcular y decir es en base a este número que uno es eficaz y eficiente, sí. Ahí están, esas son las fórmulas. Si alguna vez a ustedes les dicen, necesito saber o que me hagan un estudio para saber si este proceso es eficaz y o es eficiente o son los dos, entonces ustedes ya tienen las fórmulas. Lo que pasa muchas veces es que muchos trabajos en muchas organizaciones no pueden calcular la eficiencia porque solo tienen información de resultados, no tienen de resultados esperados, alcanzados, y no tienen de los resultados esperados. Es decir, esto que está aquí como resultado esperado es lo que has planificado. Esto, RE, resultado esperado, es decir, lo que yo he planificado, lo que yo he dicho que voy a hacer, lo que he programado. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta en la práctica que cuando analizan proyectos, se tiene resultados esperados muy escasamente programados y se tienen muchos resultados alcanzados, cosas que ni siquiera habías programado. Ven como en el diagrama que hemos visto, y resulta que eso implica que yo no voy a poder para cada una de esas cosas calcular la eficacia y la eficiencia. Para que yo pueda calcular la eficacia y la eficiencia, debo tener una programación con resultados esperados y debe mostrarse luego con la ejecución los resultados alcanzados, como en nuestro ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo, la eficiencia sería... La eficiencia, aquí vamos a poner una E mayúscula, sería, lo pondremos, ¿no? Eficacia. La eficacia sería igual a resultado alcanzado, 2, dividido entre el resultado esperado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, aquí yo me estoy equivocando, resultado alcanzado, 2, dividido entre el resultado esperado. Entonces me da 0,5. Ahora, este 0,5 me puede decir, yo puedo decir ahora, equivale a, si quieren pueden poner en porcentajes, a un 50%. Yo he sido eficaz en un 50%. O he tenido una eficacia del 50%. ¿Cuál es lo óptimo? 100%, desde luego. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 4, mi eficacia sería del 100%. Entonces yo diría, he sido eficaz. De hecho, solo podría decir que soy eficaz cuando este valor es de 100%. En todo caso, sería ineficaz, si quieren poner un nombre a valores menores de 100. Pero como no vamos a poder encontrar múltiples nombres para cada uno de los porcentajes que nos vaya a salir, entonces, por ejemplo, puede ser aquí 1 y me sería 25. ¿Qué le llamaríamos eso? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de calcular la eficacia, decimos 25% de eficacia. O he sido eficaz en un 25%, es decir, solo he hecho el 25% de lo que tenía que hacer, en otras palabras. ¿Sí?
he sido 50%, es decir, solo he hecho el 50% de lo que tenía que hacer. He hecho 2 talleres y medio, solamente un 63% he hecho de lo que tenía que hacer. He hecho 3,7 talleres, casi 4, he sido 93% de eficacia, el 93% de lo que tenía que hacer he hecho. He hecho 0,5 talleres. 13% de eficacia. Es decir, solo he hecho el 13% de lo que tenía que hacer. Entonces, fíjense ustedes, este concepto de eficacia relaciona en términos de actividades o de los objetivos a alcanzar, los resultados esperados y los resultados alcanzados. Combina, saca un índice y yo puedo estimar a partir de eso qué tan eficaz he sido. ¿Sí? Todo lo ideal sería tener una eficacia del 100%. ¿Sí? Entonces, en muchos casos ustedes van a ver, hay diferentes metodologías para esto. En algunas empresas, en algunos, se tienen rangos. ¿Ven? Les he copiado uno. Este rango, estos rangos, me va a decir, si está entre 0 y 20%, le vas a poner 0 puntos. O sea, no ha sido eficaz, por no ponerle un nombre, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a calcular la eficacia y aquí puntos. Entonces, aquí si es 13%, entonces está en el rango de 0 puntos. Entonces, el punto que tiene es 0. Si, por ejemplo, aquí hubiéramos dicho que ha hecho 3 talleres, estaría con 75. ¿75 en qué rango está? En este rango, entre 61 y 80. Entonces, lo que le corresponde es 3. Luego vamos a ver para qué. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo calcular la eficacia y la eficiencia. Ahora vamos. La eficiencia. Aquí ya incluimos las variables tiempo y costos. Entonces, hablando tiempo alcanzado, aquí vamos a poner, este es el resultado alcanzado en términos de talleres, de actividades, en términos de tiempo y en términos de costo. Pero aquí le vamos a llamar, en la eficiencia, aquí vamos a poner eficiencia, vamos a calcular con esta fórmula la eficiencia. ¿Qué tenemos en el numerador? Voy a poner paréntesis. Resultado alcanzado, muy bien. ¿Se toma en cuenta esto? Sí. Entre, resultado alcanzado, entre, aquí vamos a poner, un ratito. Esto. Resultado alcanzado, dividido entre el costo alcanzado. ¿Cuál es el costo alcanzado? 500. Cierro el paréntesis. Por el tiempo alcanzado. ¿Cuánto? 6. En este nuestro ejemplo. 6. ¿Ya? Todo esto es el numerador. ¿Sí? Todo es el numerador. Dividido. Igual abajo. Ya no voy a tomar en cuenta los alcanzados, sino los esperados, lo que se había programado. ¿Verdad? Entonces voy a tener ahí, igual abro otro paréntesis, voy a tener resultado esperado, era 4, dividido entre costo esperado, 100. Cierro ese paréntesis por el tiempo esperado. El tiempo esperado es 12. Cierro el paréntesis. Entonces me va a dar un valor, ¡pum! 0,75, igual que en el anterior caso. ¿Sí? 75% de eficiencia. 75% de eficiencia. ¿Sí? Entonces, ahora, lo ideal es llegar y ser 100% eficiente. Lo mismo que en el otro caso, ¿verdad? Que el de la eficacia. Y aquí también vamos a tener unos rangos que luego les vamos a explicar. Ya, ahí. Entonces aquí ¿qué puede suceder? Supongamos, fíjense qué pasa cuando yo soy eficaz y soy eficiente. Fíjense, aquí he sido eficaz y soy eficiente. ¿Sí? Entonces, el valor que me está dando es 1. ¿Sí? Soy eficiente. Soy eficiente cuando este valor es igual a 1, ¿ven?
Cuando es valor igual a 1 es eficiente. Y por tanto voy a tener un punto. En puntos voy a tener 3. ¿Qué pasa si aquí pongo 12 y aquí 1000? ¿Sí? Igual me da 1, soy eficiente. ¿Qué pasa si aquí hubiera puesto 2000? Baja mi eficiencia porque estoy elevando a un mayor, estoy realizando a un mayor costo. La eficiencia es menor a 1, por tanto, el valor que le correspondería sería 1, ya no 3. Entonces, fíjense, estas 3 variables, el resultado alcanzado, el resultado esperado, el costo y el tiempo alcanzado, el costo y el tiempo esperado, son las que necesitamos para calcular la eficacia y la eficiencia. Ahora, ya una vez que sabemos calcular la eficacia y la eficiencia, lo que debemos calcular es la efectividad. ¿Y cómo es esto de la efectividad? ¿Qué es la efectividad? A ver, yo puedo ser eficaz y puedo ser eficiente, sí. Y hemos visto que no necesariamente las dos cosas también se pueden dar. Entonces, resulta que puedo ser eficaz y eficiente. Y puedo ser eficaz y eficiente una vez. Y puedo ser eficaz y no eficiente la otra. O luego puedo ser ineficiente e ineficaz y no mantengo el ritmo. Porque en los procesos, en la gestión de un proyecto, está pasando el tiempo. Pasan los meses y un mes es distinto del otro y un año es distinto del otro. Entonces, en un periodo yo voy a poder tener una evaluación y voy a poder saber si soy eficaz y eficiente o en un proceso, en un determinado tiempo. Ahora, cuando yo mantengo mi nivel de eficacia y de eficiencia todos los periodos, mes a mes, año a año, entonces digo que yo he tenido un desempeño con mucha efectividad. Por tanto, la efectividad va a estar definida como la capacidad de ser eficaz y eficiente de manera sostenible. Si tú una vez eres eficaz en un mes en una actividad, en un taller has sido eficaz y al otro mes en una actividad o en un taller has sido ineficaz, no puedes decir que has sido efectivo, ¿sí? Tienes que ser efectivo. Para ser efectivo tienes que ser eficaz y eficiente al mismo tiempo, pero de manera sostenida, ¿sí? Ustedes han escuchado decir, por ejemplo, en el fútbol, este equipo tiene mucha efectividad. Y cuando dice este equipo tiene efectividad o algo por ahí, ¿a qué se estarán refiriendo? Tal vez se refieren a los objetivos planteados que son tal vez trascendentes y se alcancen. A ver. Yo pienso que a los Queremos resultados que obtienen en poco tiempo. Tiene que ver con los resultados que obtiene, ¿verdad? Sí, pero cuando un equipo decimos que es efectivo, es aquel equipo que logra resultados siempre y mantiene cierto nivel y estabilidad en los resultados. Es decir, no es que un día gana por goleada y al otro pierde también por goleada o empata. No, cuando hay equipos así, dicen que esos equipos se están manejando de manera aleatoria, sin una programación, sin un trabajo. Porque un día pierden, otro ganan. Uno pierden por goleada y al otro día empatan con el mejor equipo. Entonces, esos equipos no son efectivos. Ustedes han debido decir, este equipo es muy efectivo, porque siempre en el primer tiempo logra cerrar el partido. En el primer tiempo es eficaz y es eficiente. Cierra los partidos hasta el minuto 30 o 45 del primer tiempo. Entonces, fíjense, está logrando acabar y lograr sus resultados de manera eficiente siempre. Cuando lo haces siempre, cuando eres eficaz y eres eficiente de manera sostenida, luego viene la efectividad. Eres
entras dentro del concepto de efectividad aquellas acciones que son eficaces y eficientes en el tiempo. Entonces, 3 conceptos: eficiencia, efectividad y eficacia. Los 3 conceptos pareciera que fueran lo mismo, pareciera. Es más, muchos de nosotros lo terminamos definiendo a veces casi de la misma forma los 3. Pero hoy sabemos, gracias a que podemos ver hasta las formulitas que tienen, que no habían sido lo mismo. Que el primero solamente toma los resultados esperados y alcanzados. Que el concepto de eficacia solamente se aboca a ver resultados. Y que el concepto de eficiencia es un concepto mucho más amplio, porque toma en cuenta, aparte de los resultados, toma en cuenta los costos, toma en cuenta los tiempos, por tanto, los recursos necesarios para realizar la actividad. Y ahí tenemos mucha más tela que cortar y de analizar que de solo la eficacia. Y claro, luego viene un concepto que es un agregado, que es una suma de eficacia y eficiencia, que es la efectividad. La efectividad entendida, repito, como la capacidad de ser eficaz y eficiente de manera sostenida, es decir, durante el tiempo, sin muchos altibajos. Normalmente vemos que en muchas actividades nosotros somos eficaces una vez y a la otra puede ser que mantengamos nuestro nivel, pero puede ser que también bajemos. Pero si en la práctica lo que va mostrándose es un incremento de nuestra eficacia y de nuestra eficiencia, pese a los bajones que tenemos en algún momento o en alguna actividad, podríamos también ser efectivos. ¿Cuándo no eres efectivo o cuándo no habría efectividad en tus acciones? Cuando tienes bajones y lo único que te va a mostrar el análisis de tus datos, es decir, donde no se puede identificar una tendencia, donde a veces ganas, a veces pierdes y no sabes qué va a ser en el próximo partido o en la próxima actividad. Cuando esas cosas son así, cuando el comportamiento o la realización de las actividades son muy volátiles, ven el concepto de VUCA, la primera letra, la B, de volátil, entonces no hay posibilidad de que aparezca la efectividad. Pero cuando, por ejemplo, en alguna actividad, la realización de algún proyecto, notas una tendencia, ¿sí? a incrementar, pese a que bajas a veces, pero vuelves a subir, pero sigues subiendo. Alguna vez reduces, pero sigues subiendo. Alguna vez bajas un poco, pero sigues subiendo. Hay una tendencia a incrementar la eficacia y la eficiencia. Entonces, ahí aplica el concepto de efectividad, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro el concepto de eficacia, de eficiencia y de efectividad, chicos, de manera que ustedes ahora lo puedan calcular, lo puedan entender más, haciendo práctica, utilizando estas herramientas. Esta es una herramienta de evaluación, ¿sí? Dice. Esta es una... Sí. Entonces, nosotros tenemos que determinar o analizar también estas variables para conocer en el grado de porcentaje la productividad que tenemos en el proyecto, ¿cierto? En realidad no vamos a hacer eso porque esto es le estaba diciendo justamente, esto es una herramienta de evaluación, no de planificación ni de definición de actividades. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos en la fase de construcción de un proyecto. Ah, ok, esto sería como una evaluación de desempeño de la empresa, entonces. Exacto, una vez que se ejecutan acciones, ahí tú puedes ver si eres eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque tienes actividades planificadas. Nosotros vamos a llegar a planificar actividades, pero no vamos a realizar el proyecto. Cuando realiza el proyecto, cuando realiza la actividad, vas a saber si la has alcanzado o no. Entonces, ahorita nosotros a lo que podemos llegar es a programar, que a partir de eso es que nos ha salido este tema de la eficacia y de eficiencia, para que vean ustedes que, por ejemplo, esa programación es útil porque me va a permitir, si yo hago programación, si yo programo actividades con tiempos, con recursos y los inserto en un cronograma, entonces yo puedo luego
evaluar está viendo la actividad si se ha realizado o no se ha realizado, si se ha llegado a alcanzar lo que se esperaba. Entonces, yo les decía hace rato que muchas organizaciones no pueden hacer esto, porque si bien tienen la información y los datos de lo que se ha alcanzado, no tienen la información de lo programado. Me creerán ustedes que muchas empresas no programan actividades con detalle para poder estimar esto. A mí me ha pasado una vez que había una organización que quería calcular la eficacia y la eficiencia. ¿Sí? Pasa esto igual pese a que conocen y aplican las implementaciones de las gestiones de calidad y las 6 Sigma o las 6M. Normalmente cuando cuando certificas con alguna norma, Sí. Obviamente tienes que tener estas cosas. Sí, obviamente no podrías certificar si no tienes planificado, por ejemplo, cosas. Claro, sí, por eso era mi ¿No? duda. Okay. Entonces, pero hay empresas, como les decía, que no planifican y realizan actividades de manera automática. Y luego quieren hacer evaluación de eficacia, quieren saber qué tan eficientes han sido. No pueden porque no tienen con qué comparar. Fíjense que esto que estamos haciendo es comparar lo planificado con lo o esperado con lo alcanzado. De esa comparación surgen estos conceptos. Pero si falta alguno de los dos datos, ya sea el programado o ya sea el alcanzado, no puedes hacer este análisis, porque nunca vas a saber cuál era el parámetro con el que te vas a comparar. Muchas de los análisis que se hace en economía, en proyectos, para las evaluaciones, surge de la comparación. Comparas con un periodo, comparas con otra empresa, con otro proyecto, con los resultados de otra actividad. Y en función de eso, de esa comparación, tú puedes ver cómo lo estás haciendo. Ahora, de la relación o de la comparación de lo esperado, que es lo planificado, con lo alcanzado, que es lo logrado, entonces surge el concepto de eficacia y eficiencia. Repito una vez más, si no habría una de las dos, no podríamos calcular esto. Por eso les digo, había una empresa que quería hacer la evaluación de eficacia y eficiencia, una organización, pero no tenían planes, no tenían programación con la que podríamos comparar las actividades logradas. Queremos saber, decían ellos, qué tan eficaz y eficiente hemos sido al realizar estas actividades. Ah, perfecto. ¿Qué programaron? No tenía nada programado. Entonces, es imposible. No vamos a ver nunca si han sido eficaces y eficientes si no tenía algo programado. Tenían un pequeño esbozo de planificación, pero cuando tú quieres realmente de manera ordenada, sistemática, poder calcular estos indicadores, tienes que ser detallista en tu programación. Tienes que ser específico en la definición de actividades y tienes que hacerlo al inicio, antes de realizar la actividad, porque luego ya no sirve, ¿no? Entonces, esto les traigo para que vean la importancia que es la de la planificación, de la programación de actividades. Y si lo hacemos de manera ordenada, sistemática, utilizando un software especializado como el MS Project, no vamos a tener mayor problema y nos va a facilitar la vida, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan, chicos, con esto de la eficacia y eficiencia? Esto se les está dando no porque van a hacer o van a calcular para su proyecto, sino porque deben saber y deben conocer de dónde salen cada una de estas relaciones, ¿sí? Bien, preguntas. Nos hemos ido un poco más allá al terminar, al ver esto del diagrama de Gantt. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ustedes ya han podido elaborar su diagrama de Gantt? Les hago una pregunta. Sí, dime. Dime. Respecto al diagrama de Gantt, nosotros vamos a considerar en base a toda la información que tengamos, digamos, cuántas actividades
¿Y cuántas subactividades vamos a tener en el diagrama de Gantt, no? Actividades. O específicamente usted va a poner un mínimo, digamos, de actividades en las que una empresa... ya. No. Okay. Ustedes tienen que definir. Ustedes tienen que ser los que digan, estas son las actividades, estas son las subactividades. Estas actividades van a ser en este tiempo y estas van a empezar ahora y van a terminar mañana y estas pasado y van a terminar otro mes. Eso es lo que hacen ustedes como programador. ¿Por qué? Porque ustedes son los que conocen el proyecto, ustedes saben lo que tienen que hacer, lo que quieren. No hay en proyectos una norma o una parte que te diga las actividades de los proyectos sociales no deben pasar de tanto. Deben ser 5 actividades o 10 actividades. No hay eso. Depende de cada uno de los proyectos. Cada uno de los proyectos es un mundo y tiene características distintas. ¿Sí? Y por eso justamente en términos de proyectos no es fácil establecer parámetros para evaluar. Yo, por ejemplo, estoy mostrando esto de las preguntas frecuentes y dice en el número 8, si queremos abreviar el tiempo, ¿cómo hacerlo al menor costo? ¿Cómo podemos abreviar el tiempo y hacerlo al menor costo? Cada una de las actividades sí se podrá y en otros proyectos no se va a poder. ¿Sí? ¿Podemos abreviar el tiempo? Sí, tal vez para abreviar el tiempo tendríamos que hacer las capacitaciones en 2 grupos y podríamos tener 2 facilitadores. pero eso me puede aumentar el presupuesto. Pero no, porque al facilitador, en vez de pagarle al facilitador para que haga 4 talleres, le pagamos solamente para 2 y a otro le pagamos también para que haga 2 y pueden hacer al mismo tiempo en grupos diferentes y lo que hacemos es reducir el tiempo. Es una manera interesante de ver una solución inteligente a la optimización que se puede hacer, en este caso de tiempo. Pero si tú abrevias el tiempo, pero no abrevias el costo, o si abrevias el costo y no abrevias el tiempo, entonces va a estar básicamente lo mismo. Necesitas, cuando incluyas en tu programación, en las acciones que vas a realizar, mejor dicho, con la finalidad de ser eficaz y eficiente, cuando incluyas reducción de tiempo o reducción de costos, tienes que mirar el otro lado también, ¿no? Hay actividades, la parte operativa, la parte de ejecución, la actividad misma. ¿Se podrá reducir? ¿Se podrá dividir la actividad en 2 grupos? Entonces tienes que evaluar también ese lado. ¿Qué tal que era el mismo grupo que tiene que darse capacitaciones distintas? Y no puedes hacer una división de los grupos. Entonces, no puedes reducir el tiempo. ¿Cómo podemos hacer si queremos abreviar el tiempo? Si queremos abreviar el tiempo en la realización de una actividad, ¿qué podemos hacer, chicos? A ver, en cualquier actividad que ustedes tengan, ¿cómo puedo reducir tiempos? Es decir, ¿cómo puedo reducir el uso de un recurso que se llama tiempo? A ver. Eliminar los tiempos de ocio, ¿puede ser? ¿A eso se refiere? También. ¿Cuántos de ustedes van a tener que trabajar en alguna empresa que ya está, o en una organización que ya está constituida? Ya tienen definidos sus procesos, ya tienen definidas sus estructuras y les pueden decir a ustedes, ¿saben qué? Necesitamos reducir los costos. Y necesitamos reducir los tiempos de ejecución. ¿En qué se fijarían? Para reducir los costos y para reducir los tiempos. Pueden poner cualquier ejemplo. Puede ser el nivel burocrático que tiene la organización, porque, por ejemplo, en un banco, al momento de uno quiere sacar un crédito, ¿no? Es ya en función y dependiendo de cada banco, pueden tardarse en distintos tiempos, pues, ¿no? Y esto ya es por temas de los papeleos o cómo están distribuidos dentro de la organización para realizar ese tipo de procesos, ¿no? Claro, se trata de revisar los procesos, ¿no? Revisar los tiempos, mirar cómo la gente trabaja,
Fíjense que inclusive, chicos, ustedes van a ver que las personas que se dedican a hacer análisis de costos, incluso todo el tiempo andan con su calculadora y con su cronómetro. ¿Para qué? Porque los que revisan los costos y procedimientos se toman la molestia de eso, tienen que tener un cronómetro para ver cuánto les terminan en realizar esa actividad. Tienen que tener, lo que les quiero decir, en la mano una herramienta que les permita medir los tiempos, una herramienta que les muestre y les permita controlar los costos. ¿Sí? Entonces, normalmente las empresas terminan haciendo, como se llama, una reingeniería de procesos, porque a partir de ver cómo se mueven las personas, qué trabajos hacen, qué funciones tienen dentro de su estructura, se van dando cuenta que hay actividades que no se deberían realizar. ¿Cómo puedo reducir tiempos y costos? Yo les cuento el ejemplo. Muchas veces en algunas organizaciones se pueden reducir esto simplemente mirando el comportamiento de las personas, pidiéndoles a las personas que desde que entren a trabajar y no hacer otra cosa. En un trabajo hicimos un análisis de este tipo y había un grupo de personas que todos los días se quedaban después de que todos salían a las 6 de la tarde, y había un grupo que eran pocas, eran 2 o 3 personas que se quedaban siempre hasta tarde. Y se quedaban hasta tarde y bueno, y aparentemente tenían muchas cosas que hacer. Y aparecían como las personas sacrificadas que le estaban dando el hombro a la organización y que se quedaban más que otros a trabajar y qué sé yo. Todos los días eran horas adicionales. Porque obviamente se ganan horas extras cuando uno trabaja fuera del horario, ¿verdad? Entonces, estas personas se quedaban fuera del tiempo y veíamos con un especialista, para esto se recurre a especialistas, ¿cuánto debe tardar una persona en este cargo por tu experiencia para realizar estas actividades? Para decir, yo necesito llevar la contabilidad de una organización, ¿cuánto para mantener diariamente actualizada una actividad, una contabilidad? ¿Cuántas horas debe destinar diario un contador o una persona encargada de eso? Y el especialista te dice, no necesita más que mediodía. Pero esta persona se queda mediodía y el otro mediodía y la noche más. Entonces, aquí está pasando algo. Entonces, tú te fijas ahí, ¿cómo puedo hacer para reducir los costos? Costos de personal, costos de energía, porque se queda la luz prendida en la noche igual, y el personal ya debería estar fuera. Costos de aire acondicionado, porque el aire acondicionado sigue funcionando mientras haya gente. Revisando sus tiempos, los tiempos con los que debe trabajar una persona. Y lo que se vio era que estas personas, especialmente en un caso se vio que era una persona que llegaba a la oficina en la mañana y se ponía a charlar, iba de oficina en oficina, vendía productos dentro de la oficina, iba con su catálogo a andar por toda la oficina y claro, cuando se llegaba a sentar a hacer su trabajo era cuando ya todos estaban saliendo, por eso se quedaban. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Y cuando tú haces el análisis de tiempos y cuando haces el análisis de recorridos, como ustedes hacen en ingeniería, para eso saben, tienen metodologías específicas para optimizar recorridos, desplazamientos y demás dentro de un área, por ejemplo. Entonces, cuando tú haces análisis, entonces sí puedes reducir tus costos, pues sí puedes reducir tus tiempos reduciendo tus costos al mismo tiempo. Ahora, y eso implica, sin embargo, hacer un análisis detallado, estar en la actividad, mirar lo que hacen, cuántas cajas se empacan, cuántos tickets una persona puede sellar. Entonces, eso es con un cronómetro y mirando. Entonces, a partir de ahí salen los parámetros con lo que vas a ir comparando la actividad de las personas. A partir de ese parámetro, tú vas a decir, el parámetro No se escucha, Inge. No, creo que sí. Recording stopped.
Recording in progress. Ha habido nuevamente una pérdida de mi conexión. Entonces, sí se pueden hacer estas cosas. ¿Se puede reducir el tiempo? Sí. ¿Se pueden reducir costos al mismo tiempo? Sí se puede. Pero dirigir, revisar, medir los resultados. ¿Sí? Ustedes han escuchado Recording stopped. Recording in progress. Recording in progress. última conexión, chicos. Básicamente, para ir cerrando esto, bien. Entonces, esto que
Recording stopped. Recording in progress. Porque tengo problemas con internet y no puedo, se corta cada rato. Sí, voy a llamar lista y voy a poner la asistencia en función a lo que vea en del anterior video, ¿sí? Entonces, hoy día hemos visto esto de la eficacia y eficiencia. El día viernes vamos a ver costos, el día viernes vamos a ver costos y para que esto pueda entregar hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces, hasta este viernes era lo del árbol de objetivos y el tema del cuadro de los involucrados. Hasta el fin de semana va a ser el tema de costos que vamos a ver el día viernes, ¿sí? ¿Alguna consulta antes de cerrar? No, Inge. Bien, entonces, chicos, que tengan... Voy a entrar habiliten sus micrófonos, por favor. Vamos a tratar de ingresar a la plataforma, aunque la plataforma también está con algún problema, porque era lo que estaban mostrando algunos profesores. Pero podría sacar una captura nomás a lo que estamos ahorita y ya después tomaría la lista. Ya, voy a quedarme con esta grabación, chicos. No voy a llamar lista hoy, porque tengo esa dificultad. Entonces, ¿alguna consulta? Dice, Sí. la grabación del día 18, le escribí por WhatsApp que no la encontraba en la plataforma y me fijé y tampoco está hoy. Sí, ahorita estoy viendo porque normalmente la grabación la tengo en un espacio en la nube y esa mi nube está sobresaturada de los videos que voy poniendo en las clases. Entonces estoy tratando de solucionar eso, bajando algunos videos para poder subir los de esta clase. Voy a tratar de solucionar ahora eso, ¿sí? Un poquito de paciencia. O si no, los voy a ir pasando por WhatsApp. ¿Qué les parece? Sí, igual está bien. Mejor todavía. Así no se complica. Sí. De la clase 18 solo falta la parte 1, le dicen que es donde explica el cuadro de involucrados. Y eso es lo que tenía dudas ahí. Sí, igual va a disculpar, es que me falté esa clase, que soy sincero. Ya, perfecto. Voy a ver en este momento de pasarles por WhatsApp la 1 del 18, sí. Y las de ayer también, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos el viernes. Ya, Liz, igualmente descansen. Dicen. Buenas noches, Lisa. Luego, cuídense. Record.